Muy bienvenido. Tema número 7. Método epidemiológico. Elementos, esquemas para un estudio, tipos de estudios, criterios de asociación causal, vigilancia epidemiológica, usos de la epidemiología en el proceso administrativo. La vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es información para la acción, a través de la observación, la acción y el análisis rutinario tanto de la ocurrencia y distribución de enfermedades como de los factores que inciden sobre su control para que las acciones de prevención y control resulten oportunas y efectivas. La vigilancia epidemiológica debe ser un componente imprescindible de los programas de control de enfermedades. Las actividades deben ser ejecutadas en todos los niveles de prestación de servicio, sea local, regional y central. Las actividades de la vigilancia epidemiológica son: recolección de datos. La recolección de datos debe estar precedida por una cuidadosa selección de las enfermedades o condiciones que serán objetivos de vigilancia epidemiológica, de los datos a recolectar y el mecanismo de recolección y su frecuencia. Deberá evitarse la recolección de datos superfluos. No deberán solicitarse datos para los cuales no se ha previsto una utilización específica. Una vez definidos los datos necesarios, los pasos a seguir son: identificar a las personas o servicios, médicos, auxiliares, hospitales, registro civil, líderes comunitarios, que pueden proveer datos. 2. Establecer instrumentos adecuados para la transmisión de los datos entre los notificables y el servicio de salud, formularios, visitas a los servicios, teléfono, etc. Y la frecuencia con que deben ser notificados. 3. Organizar registros simples de datos en los servicios de salud, tarjetas, libros, ficheros, etc. 2. El análisis e interpretación de los datos. Primero, establecer tendencia. 2. Identificar factores asociados y grupos de mayor riesgo. 3. Identificar áreas en que se puede aplicar las medidas de control. 3. Ejecución de acciones para la aplicación de medidas de prevención adecuadas para la situación. 4. Diseminación de la información sobre la enfermedad y los resultados de las medidas aplicadas. Permite recibir imágenes más amplia e integral del problema objeto de control. Estimula la participación de los notificadores y la evaluación del desarrollo del programa. Elementos de la vigilancia. 1. Son casos y muertes. Son los datos obtenidos del estudio de los casos y las muertes debidas a determinada enfermedad, además del número total de casos y o muertes, de la fecha y del lugar de ocurrencia. Se utilizan datos sobre las características de los enfermos y o muertos, como por ejemplo la edad, el sexo, la profesión. 2. Resultados del laboratorio. Son los datos obtenidos de las actividades de rutina de los laboratorios de salud pública y otros, y que corresponden a resultados de pruebas que pueden permitir la confirmación de casos, aislamiento y serología, la detección de resistencia bacteriana a antibióticos y quimioterápicos, la determinación de niveles de inmunidad en la población, serología, pruebas cutáneas, etc., y la determinación de niveles de contaminación ambiental. Otro de los elementos es medidas de prevención o control. Son los datos que se obtienen en general de los programas y que se relacionan con la extensión de las medidas de prevención o control usadas, enfermos tratados, viviendas rociadas, vacunas aplicadas. 4.
El medio ambiente. Son los datos sobre las condiciones ambientales, cobertura y calidad de los servicios de agua, cobertura de la población con servicios de eliminación de desechos y basura, niveles de contaminación del aire. 5. Vectores. Son los datos sobre los tipos de vectores existentes en el área, su distribución geográfica, sus hábitos y su nivel de resistencia o susceptibilidad a los insecticidas. 6. Reservorios. Son los datos sobre existencia y tipo de portadores humanos y sobre tipo y distribución de los reservorios animales. 7. Población. Son los datos sobre el tamaño de la población, su composición por edad, por sexo y otras características, su distribución geográfica y sus movimientos migratorios, su susceptibilidad o resistencia a determinadas enfermedades. Investigación epidemiológica es el procedimiento a través del cual se obtiene información complementaria sobre uno o más casos de determinadas enfermedades para establecer las fuentes, los mecanismos de transmisión y las medidas de control. Actividades de la vigilancia epidemiológica. 1. Entrevista con el enfermo y sus contactos. 2. Toma de muestra de laboratorio. 3. Búsqueda de casos adicionales. 4. Identificación del agente infeccioso. 5. Determinación del modo de transmisión. 6. Búsqueda de locales contaminados. 7. Identificación de factores contribuyentes. ¿Cuándo investigar? Cuando la enfermedad es prioritaria, cuando la enfermedad excede la frecuencia usual, cuando los casos tienen una fuente común de infección, cuando la gravedad parece ser mayor que en su forma habitual y cuando se trata de una enfermedad desconocida. Las etapas de la investigación epidemiológica. Primero, confirmar el diagnóstico de los casos e identificar agente etiológico. Luego, confirmar la existencia de un brote o una epidemia, para caracterizar la epidemia según variables de tiempo, lugar y persona. Luego, poder identificar la fuente y modo de transmisión, inclusive vehículos y vectores que puedan estar comprometidos. Identificar la población susceptible que está bajo mayor riesgo de exposición al agente y luego identificar las medidas específicas de prevención y control y las estrategias para su aplicación. 1. Establecer o confirmar el diagnóstico. Definición de casos. ¿Cuáles son los casos? Identificar otros casos con características clínicas similares a los casos iniciales que pueden estar involucrados en el brote. Ejemplo, casos de polio. Todo niño que presente enfermedad de inicio súbito caracterizada por fiebre y parálisis. En la etapa más avanzada, identificar a los individuos vulnerables. Relación entre casos, exposición a agente etiológico, modo de transmisión. Se deben eliminar del total de casos a los que no se relacionan con el brote. Criterios. Criterio clínico de laboratorio y epidemiológico. En el criterio clínico vemos signos y síntomas más frecuentes de una enfermedad, la duración de cada uno de ellos y la secuencia en la que se manifiestan. En los criterios de laboratorio, la evidencia de la enfermedad o infección incluye aislamiento del agente, pruebas serológicas, inmunológicas y químicas. Y el criterio epidemiológico se refiere al inicio de la enfermedad en un periodo de tiempo, lugar y la exposición del caso a una determinada fuente de infección sospechosa. Confirmar la ocurrencia de la epidemia o brote. Comparación entre incidencia actual y la incidencia de periodos anteriores en una misma población. Si el número excede significativamente la incidencia usual, se confirmará la existencia de una epidemia o brote.
3. Caracterizar la epidemia. Caracterizar según la variable tiempo, lugar y persona. El tiempo es la duración del brote, el periodo probable de la exposición y además si el brote fue de fuente común o propagado. El lugar, la distribución geográfica de los casos, área de residencia, local de trabajo, tasas de ataque por localidad. Y según personas, tasas de ataque por sexo, edad y características individuales que permiten identificarlo de los demás. Identificar la fuente del agente. Información de hipótesis sobre agentes etiológicos, fuente de infección, periodo de exposición, modo de transmisión y grupos vulnerables. El objetivo de la formulación de hipótesis es proveer una base para la investigación de la epidemia o brote que culmine en la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de control. Aplicar medidas de control pertinentes. 6. Identificar las medidas específicas de prevención. Medidas específicas referidas al alimento, agua, educación sanitaria, vacunación y tratamiento. La etapa final del proceso de investigación es la evaluación del impacto de las acciones de prevención o control sobre la ocurrencia de la enfermedad. Tipos de estudios. Según la línea del tiempo, hay estudios con los que nos vamos al pasado a buscar la presencia o no del factor de riesgo, a partir del análisis de la realidad. Por ejemplo, estudiando pacientes con cáncer de pulmón y vamos al pasado a buscar la presencia del factor de riesgo. Si estamos en el presente y tenemos personas expuestas o no al factor de riesgo, y lo seguimos en el tiempo y en el futuro vamos a estudiar la incidencia de los casos, es decir, cuántos de estos tienen el daño. Estudios epidemiológicos. Tenemos los estudios descriptivos y los analíticos. Los descriptivos pueden ser individuales o poblacionales. Dentro de los individuales encontramos la serie de casos y los transversales. Y en los poblacionales están los estudios ecológicos. Cuando vamos a los estudios analíticos podemos tener los observacionales o los de intervención. En los observacionales podemos observar caso y control y los estudios de cohorte. Los de cohorte pueden ser prospectivos hacia el futuro o retrospectivos hacia el pasado. Y los de intervención son los estudios de ensayos clínicos. Estudios descriptivos son los estudios de corte. Es la distribución de la enfermedad en términos de frecuencia, utilizando las variables tiempo, lugar y persona. Hay una simple observación de la realidad. Conduce a la formulación de una serie de hipótesis acerca de los posibles determinantes de esa realidad. Los estudios analíticos. Uno de los estudios son los estudios retrospectivos o casos y control. Busca la frecuencia con que un grupo de afectados por la enfermedad en estudio, que son los casos, y un grupo de sanos, al menos sin sufrir la enfermedad estudiada, serían los controles, estuvieron expuestos al factor causal que se sospechaba. Estudios de casos y controles, cuáles son las ventajas y las desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que se lo utiliza cuando la enfermedad es rara y su incidencia es baja. Cuando la exploración simultánea de varios factores buscando asociaciones significativas. Otra ventaja son estudios más baratos. Se pueden utilizar en menos tiempo. Son más fáciles de ejecutar que los de cohorte. Y dentro de las desventajas tenemos que son poco útiles cuando la frecuencia de exposición al factor causal es muy baja. No producen estimativos de la incidencia de enfermedad en expuestos y no expuestos. Eventos del pasado, aspectos memoria, los casos se recuerdan más y los controles no. Es el de menor valor en la confirmación de hipótesis.
Los estudios analíticos. Tenemos estudios prospectivos o cohorte. Corresponden a la observación durante un lapso de tiempo de una cohorte o grupo que comparte una experiencia común o exposición a una variable independiente. Y así tenemos la población. Un grupo que tiene la enfermedad y otro grupo sin la enfermedad. Los que no tienen la enfermedad, vemos si estuvieron expuestos o no estuvieron expuestos. Y dentro de los expuestos, quienes se enfermaron y quienes no se enfermaron. Y dentro de los no expuestos, quienes se enfermaron y quienes no se enfermaron. Esto te produce un seguimiento en el tiempo hacia el futuro. Ventajas y desventajas de los estudios de cohorte. Las ventajas, la determinación de riesgo. Informa sobre la extensión, dirección de asociación y fuerza. Tienen menor posibilidad de sesgo. No existe el factor memoria. Es de mayor valor en la determinación de un factor causal. Produce estimativos directos de la incidencia en los expuestos y en los no expuestos. Las desventajas es que sirven para enfermedades relativamente frecuentes. No son útiles en afecciones de baja prevalencia y cuando el cohorte es a futuro es muy costoso, más que los estudios de casos y controles. La medición de riesgo. Para medir el riesgo podemos tomar tres medidas. El riesgo absoluto, que mide la incidencia del daño en la población total, por eso es absoluto. El riesgo relativo, que compara la frecuencia con que ocurre el daño en los individuos que tienen el factor de riesgo y en los individuos que no tienen el factor de riesgo. Riesgo atribuible. Expresa la diferencia entre las probabilidades de tener el daño de los que están expuestos al factor y de los que no lo están. Es la diferencia de probabilidad atribuible a la exposición al factor. Cuando queremos medir el riesgo, utilizamos esta tabla, a donde tenemos el daño, como por ejemplo sería un bajo peso al nacer. ¿Tiene bajo peso al nacer? ¿Sí o no? Y el factor de riesgo para obtener este daño sería la clase social alta o clase social baja. Indicadores de morbilidad. Para medir la morbilidad podemos utilizar la incidencia y la prevalencia. La incidencia es la probabilidad de que un individuo sano se enferme. La incidencia mide riesgo, mientras que la prevalencia es la probabilidad de encontrar un individuo enfermo en la población. Esto no mide riesgo. El riesgo absoluto es la incidencia de los expuestos y la incidencia de los no expuestos. El riesgo relativo dice que compara la frecuencia con que ocurre el daño en los individuos que tienen el factor de riesgo y en los que no lo tienen. Es un cociente. ¿Qué pasa cuando nosotros dividimos dos números iguales? El resultado será 1. Entonces, ¿cómo interpretamos ese resultado? Si el valor es 1 o próximo a 1, quiere decir que no hay diferencia entre las personas que tienen el factor y los que no lo tienen. Por ejemplo, el hábito de fumar. El riesgo atribuible expresa la diferencia, una resta, entre las probabilidades de tener el daño de los que están expuestos al factor y los que no lo están. Es la diferencia de probabilidad
atribuible a la exposición al factor. Es una resta. Entonces, cuando restamos dos números iguales, el resultado será 0. O sea, cuando el riesgo atribuible nos da como resultado 0 o próximo a 0, nos está diciendo que no hay diferencia entre los que fuman y los que no fuman en padecer el daño que sería en nuestro ejemplo el hábito de fumar. Esa diferencia se atribuye al factor que se está estudiando. Los diseños de cohorte. Por ejemplo, si nuestro objetivo es evaluar el bajo peso al nacer, si se asocia o no a la clase social, vemos que tenemos un factor, la clase social baja, con 474 casos. Clase social alta, 2509. Y un efecto que es el bajo peso al nacer, sí o no, para cada uno de nuestro factor clase social. Lo seguimos en el tiempo. A esos resultados los reflejamos en una tabla tetracórica o de doble entrada en la cual se colocan los valores encontrados para la clase social baja cuando nacieron con bajo peso. En este caso son 126. ¿Cuántos de la clase social baja no nacieron con bajo peso? Y lo mismo con la clase social alta. ¿Cuántos nacieron con bajo peso? 329 para nuestro ejemplo. ¿Y cuántos de la clase social alta no nacieron con bajo peso? Que sería 2180. Interpretación de un diseño de cohorte. La interpretación es: el riesgo relativo igual o próximo a 1 no se modifica el riesgo, que sería el bajo peso al nacer, por la presencia del factor que es la clase social. Si nosotros tenemos el riesgo relativo distinto a 1, sí se modifica el riesgo del bajo peso al nacer por la presencia del factor que es la clase social. El riesgo atribuible igual a 0 no se modifica el riesgo por la presencia del factor, y un riesgo atribuible distinto a 0 sí se modifica el riesgo por la presencia del factor. El odds ratio de la enfermedad, cuando nos da de 1, dice que no se modifica la chance, porque mide la chance de la enfermedad por la presencia del factor. Y el odds ratio de la enfermedad distinto a 1, sí se modifica la chance de la enfermedad por la presencia del factor. En los diseños de corte transversal, si tenemos el objetivo evaluar si el bajo peso al nacer se asocia a la clase social, tenemos a toda la población junta y medimos los casos que se presentaron en el mismo grupo. O sea, tenemos el número de individuos 2983. Mido en el grupo la respuesta y el factor. Es decir, es una foto del momento actual. Contamos y volcamos los resultados en una tabla tetracórica o de doble entrada, igual que en los estudios de cohorte, pero en este caso cambia la interpretación de los resultados, ya que el corte transversal no mide riesgo. El diseño de corte transversal puede calcular la razón de prevalencia. Cuando nos da resultado 1, no se modifica la prevalencia por la presencia del factor. Si el resultado es distinto a 1, sí se modifica la prevalencia por la presencia del factor. También podemos calcular el odds ratio, que no mide las chances, no probabilidades, que es otra cosa distinta. Medimos el odds ratio de la enfermedad o efecto. Cuando nos da resultado 1, quiere decir que no se modifica la chance de la enfermedad por la presencia del factor. Cuando el resultado es distinto a 1, sí se modifica la chance de la enfermedad por la presencia del factor. Si la razón de prevalencia
es diferente a 1 y el odds ratio también es diferente a 1, nos está diciendo que se trata de un factor asociado al evento, que sería en nuestro caso la enfermedad. Los diseños de cohorte sí miden riesgo y podemos calcular el riesgo relativo y el riesgo atribuible. En los diseños de corte transversal podemos calcular la razón de prevalencia y estos no miden riesgo. Los diseños de casos y controles se llaman así porque a las personas con el daño o enfermedad, ejemplo el cáncer de pulmón, que estuvieron expuestas en el pasado al factor que sería el hábito de fumar, y los controles serían las personas que estuvieron expuestas al factor pero que no desarrollaron la enfermedad. En nuestro ejemplo sería evaluar si el bajo peso al nacer sí o no está asociado a la clase social alta o baja. Diseño de casos y controles, utilizamos la misma tabla y continuando con el mismo objetivo de investigación del bajo peso al nacer, lo que cambia es el tipo de diseño y la interpretación de los resultados. El odds ratio del bajo peso compara el odds del bajo peso con el odds de los no bajo peso. Describe la frecuencia de presentación de un factor para cada categoría del efecto. El factor es la clase social y el efecto es el bajo peso al nacer. Los diseños de casos y controles tienen sus limitaciones. Estos no pueden estimar las medidas de incidencia o prevalencia que se obtienen en los estudios de cohorte o transversales. También permite evaluar el grado de asociación. En síntesis, en los estudios de cohorte podemos calcular el riesgo relativo, el riesgo atribuible y el odds ratio de la enfermedad. En los diseños de corte transversal calculamos la razón de prevalencia. En los diseños de casos y controles calculamos el odds ratio del factor. En este tema número 7 acabamos de describir el método epidemiológico, el concepto y sus etapas, la vigilancia epidemiológica, concepto, actividades de la vigilancia y los elementos de la vigilancia epidemiológica, y en la investigación epidemiológica, concepto, tipos de estudio y medición de riesgo. Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Esto lo dijo el doctor Ramón Carrillo. El trabajo práctico que corresponde a este módulo sería el control de lectura, realizar las fichas del tema 7, trabajo práctico de epidemiología, los indicadores socioeconómicos, nivel de instrucción, ocupación de jefe de familia, cobertura social, características de la vivienda, condición de propiedad, saneamiento básico, agua, basura y excreta. Los indicadores de salud, la mortalidad nacional y provincial, tasa bruta de mortalidad, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad neonatal, primeras causas de muerte por grupos etarios, morbilidad, enfermedades médicas de notificación obligatoria, discapacidad, patologías prevalentes e individuos en riesgo nutricional. Recuerden que el trabajo práctico se lo desarrolla por grupo, por servicio. Es un solo trabajo práctico que debe contener la carátula con el nombre de los integrantes de todos los equipos y a este trabajo práctico subirlo al campus virtual de forma individual. Esta es la bibliografía y muchas gracias por su atención.